Queridos hermanos y hermanas, qué época increíble y desafiante para ser llamados a proclamar el Evangelio. La historia de la obra misional en esta dispensación es extraordinaria. Tengo un recuerdo maravilloso de cuando yo era niño y comenzaba a entender la obra misional. Cuando estaba por cumplir 7 años, mi madre me dio este tomo de la historia de su bisabuelo, Heber C. Kimball, escrito por su nieto, el apóstol Orson F. Whitney. Eso fue en 1947 y después de eso, el 24 de julio, visitamos el monumento. Este es el lugar ubicado al este de Salt Lake City, en la boca del cañón Emigration. Fue para la dedicación del monumento y la conmemoración del centenario de la llegada de los santos al Valle del Lago Salado. Esos santos de 1847 eran todos conversos. La iglesia tenía solo 17 años de establecida. Aún a esa edad, yo había comenzado a entender la importancia de la obra misional y a reconocer que Heber C. Kimball había sido un gran misionero. Reconocemos que Heber C. Kimball fue el primer presidente de misión de tiempo completo y hasta el día de hoy el verdadero relato de su llamamiento es un legado histórico para los que son llamados a presidir misiones. El año de 1837 fue un tiempo de mucho peligro para el mundo entero. El pánico de 1837 había paralizado la banca y otros negocios tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. La especulación con las tierras, propiedades y el desplome que se produjo con el pánico de 1837 dieron lugar a las críticas negativas, la falta de unión y la disensión. Esto era prevalente en toda la nación. Los retos que afrontamos en la actualidad pueden llamarse el pánico de 2020. La situación que afrontamos hoy en día es más grave aún que la de 1837 porque la vida misma se ve amenazada. Resulta inspirador el relato del llamamiento de Heber a presidir la misión en Inglaterra en un tiempo de tanta adversidad. El domingo 4 de junio de 1837, hallándose en el templo de Kirtland, el profeta José Smith le susurró a Heber C. Kimball: «Hermano Heber, el Espíritu del Señor me ha susurrado, vaya mi siervo Heber a Inglaterra y proclame mi evangelio y abra la puerta de la salvación para esa nación». Heber se sintió abrumado y anotó su reacción en sus registros. «Oh Señor, soy tartamudo e incapaz de llevar a cabo tal obra. ¿Cómo puedo ir a predicar a esa tierra que es tan famosa en el mundo cristiano por su sabiduría, conocimiento y religiosidad, la cuna de la religión y a un pueblo cuya inteligencia es proverbial?» La idea de esa misión era casi más de lo que Heber podía soportar, pero su fe y obediencia prevalecieron. Él dijo: «Estaba casi a punto de hundirme bajo la carga que se me había dado. Sin embargo, todas estas consideraciones no me desviaron del sendero del deber. Desde el momento en que comprendí la voluntad de mi Padre Celestial, tomé la determinación de vencer todos los obstáculos, confiando en que Él me apoyaría con su poder omnipotente y me investiría con la capacidad necesaria. Y a pesar de querer mucho a mi familia y sabiendo que tendría que dejarlos casi desamparados, pensé que la causa de la verdad, el Evangelio de Cristo, sobrepasaba cualquier otra consideración. Quizás se identifiquen con los sentimientos de Él, por lo que han sentido con sus llamamientos. ¿Se pueden imaginar ser un presidente de misión sin contar con miembros, ni capillas, ni siquiera una casa de misión y sin disponer de fondos? La correspondencia entre Heber Kimball y su esposa Billy muestra ejemplos preciados del apoyo que ella le brindó. En una carta, ella escribió en parte: «No sé por dónde empezar a escribir o qué decirte primero, debido a la multitud de pensamientos que se precipitan en mi mente. Puedes ver que he copiado en una buena parte de mi hoja una revelación que pensé que te sería más interesante que cualquier otra cosa que yo pudiera escribir. La copié del libro del Dr. Marsh, como la escribió él, de la boca de José».
El Dr. Marsh es el elder Thomas B. Marsh, en aquel entonces el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Esa revelación se conoce como la sección 112 de Doctrina y Convenios. Se recibió el día en que el Evangelio se predicó públicamente por primera vez en Inglaterra, el 23 de julio de 1837. Mucho es lo que se puede decir de esa revelación, pero solo mencionaré 2 versículos. Primero, el versículo 21. Y además te digo que a quienes quiera que envíes en mi nombre, por la voz de tus hermanos los 12, debidamente recomendados y autorizados por ti, tendrán el poder para abrir la puerta de mi reino en cualquier nación a donde los mandes. Eso los describe a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Luego en el versículo 28, si no, purificad vuestro corazón delante de mí, y entonces id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura que no la haya recibido. Este pasaje acompaña a Doctrina y Convenios 50:14 en Predicad mi evangelio. ¡Qué extraordinario legado espiritual es ser llamado como líderes de misión! ¡Qué tiempo tan emocionante para comenzar su servicio, cuando la mayoría de los misioneros están usando métodos de encontrar y enseñar que difieren en mucho de los que se usaban en el pasado! Estamos en un mundo nuevo, interconectado en redes sociales por Internet. Ustedes y sus misioneros pueden hallarse entre los exploradores espirituales que proclamen el Evangelio de Jesucristo a este mundo conectado por Internet. En esta dispensación tenemos la obligación de preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. Creo que el dominio del mundo de Internet, el cual el Señor ha provisto, nos ayudará a cumplir nuestra misión, en especial después de que se haya resuelto la pandemia del COVID-19. Me siento agradecido al darles un encargo que forma parte de su asignación como líderes de misión a una misión. Esto se refiere en particular a los presidentes de misión que han sido llamados a presidir una misión. El encargo es directo como profundo. Es esta sencilla declaración: ustedes edificarán mi iglesia. Este encargo se halla entrelazado en todas las escrituras de los últimos días, pero en particular en Doctrina y Convenios, la sección 10 de Doctrina y Convenios que el profeta José Smith recibió en 1829, describe los desafíos increíbles que afrontó el profeta José e indica algunos principios de la obra misional. La sección se refiere al manuscrito perdido y el plan del adversario para destruir la obra. Se advierte a José que él no siempre podrá distinguir al malvado del justo. El Señor le asegura a José que hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi que contienen todas aquellas partes de mi evangelio que deben llegar a este pueblo. El Señor da a conocer a José que Él no trajo el evangelio para destruir lo que ya habían recibido las personas, sino para edificar mi iglesia. El Señor declaró: y por esta causa he dicho, si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Ahora no digo esto para destruir mi iglesia, sino para edificarla. Enero de 1831 se había revelado la doctrina esencial del encargo de la obra misional, y está en Doctrina y Convenios, sección 139, del versículo 11 al 13. Predicarás la plenitud de mi evangelio que he enviado en estos últimos días, el convenio que he enviado para recobrar a los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. Y acontecerá que el poder descansará sobre ti. Tendrás una fe grande, y estaré contigo e iré delante de tu faz. Eres llamado para obrar en mi viña y edificar mi iglesia y establecer Sión, a fin de que se regocije sobre los collados y florezca. ¿Cómo edificaremos la iglesia? Con respecto al uso en las Escrituras del término edificar, el diccionario Noah Webster de 1828 lo define de la siguiente manera: aumentar y fortalecer, cimentar y entrelazar, asentar, establecer y preservar. Algunas de las formas en que ustedes y sus misioneros edificarán la iglesia parecen muy sencillas, pero han de enseñarse y comprenderse.
Las conversiones duraderas ayudarán a edificar la iglesia, también la activación. Los misioneros que dan el ejemplo, de modo que los jóvenes deseen salir a la misión, ayudan a edificar la iglesia. Los misioneros que elevan los espíritus de los líderes locales y alivian sus cargas, ayudan a edificar la iglesia. Los misioneros que son optimistas y edifican la fe, ayudan a edificar la iglesia. Por favor, cerciórenle y aseguren a los misioneros que si ellos tienen más fe, tendrán más éxito en edificar la iglesia. Ustedes y ellos pueden ayudar a edificar la iglesia de muchas maneras. Voy a destacar 3 de ellas. Primero, enseñen a los misioneros a entender que es el Señor quien establecerá la iglesia. Ellos deben de seguir los susurros del Espíritu. Esta es la obra del Señor. Doctrina y Convenios, sección 31, es una sección misional y poderosa que se reveló tan solo 6 meses después de la organización de la iglesia. Esta revelación contiene instrucciones maravillosas sobre la obra misional. El versículo 3 dice: alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado. Para generaciones de misioneros, esto refleja el sentimiento de haber recibido un llamamiento misional. Estoy seguro de que ninguno de ustedes olvidará cómo se regocijaron tras recibir su llamamiento de la primera presidencia. El versículo 4 es importante, dice: declararás las cosas que han sido reveladas a mi siervo José Smith, hijo. Desde el comienzo de la iglesia hasta ahora, siempre hemos enseñado las doctrinas y principios que fueron revelados al profeta José Smith. Las doctrinas y convenios no cambian. La manera como los enseñamos pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias, según lo determinen los 15 hombres que sostenemos como profetas, videntes y reveladores. El versículo 7 es el pasaje que conforma el sustento principal de mi mensaje y dice: sí, abriré el corazón de los del pueblo y te recibirán, y estableceré la iglesia por tu mano. ¿Quién está hablando? El Salvador. ¿Quién establecerá la iglesia? El Salvador. Esta es la obra del Señor. Otro versículo en la sección 31 contiene instrucción espiritual importante. Y el Consolador te indicará lo que has de hacer y a dónde has de ir. Wilford Woodruff en Inglaterra es un ejemplo maravilloso de ir a donde el Espíritu lo indique. Él estaba teniendo éxito, pero el Espíritu le indicó que se dirigiera al sur. Él viajó 130 kilómetros hacia el sur, donde personas estaban orando por la verdad y luz. Unas 1,800 personas se bautizaron en ese nuevo campo de trabajo. Creo que en este mundo conectado por Internet, los misioneros deben estar más cerca del Espíritu y seguir las impresiones para comunicarse de maneras que quizás aún no entiendan. El Espíritu puede guiarnos en cuanto a cómo amonestar al mundo de formas que superan con creces lo que vivió Wilford Woodruff. Segundo, ayudamos a edificar la iglesia al trabajar con los miembros y los líderes locales. Cuando lleguen al campo misional, y el elder Anderson ya habló de esto, pero permítanme hablar un poco más. Cuando lleguen al campo, verán que muchos de los misioneros, si no es la mayoría, les contarán su preocupación de que los miembros no están dando referencias. Nuestra experiencia en todo el mundo es que cuando los misioneros aman y sirven al barrio o la rama, ayudan a edificar la iglesia. Cuando ellos se ganan el amor y apoyo de los miembros, no solo reactivan y edifican la fe, sino que bautizan. Las relaciones que ellos desarrollen con los miembros de la iglesia los bendecirán por el resto de sus vidas. La mayoría de los misioneros no saben cómo hacer esto. Permítanme darles un ejemplo. Cuando nuestro hijo Larry recibió su llamamiento misional para la misión Dallas, Texas, de habla hispana, yo servía como presidente del Estaca San Francisco, California. Teníamos 2 unidades de habla hispana. Invité a Larry a que asistiera a las 2 unidades el siguiente domingo. En la primera unidad, los misioneros estaban allí temprano y parecían 2 jóvenes buenos. Notamos que uno se fue a la parte trasera del local alquilado y se puso a leer la cartelera de anuncios. Su compañero estaba estudiando las Escrituras en la primera banca. A medida que llegaban los miembros, los elders no hacían ningún esfuerzo por conectar con ellos. Se sentaron aparte y se fueron después de los servicios religiosos. Los elders de la segunda unidad intervinieron más estrechamente. Se ubicaron cerca de la puerta de entrada y saludaron a cada persona que entraba. Había cordialidad, interacción, amistad y el amor era evidente. Cuando volvíamos a casa, mi hijo me dijo:
Papá, esos últimos élderes eran geniales. Personalmente, yo les presentaría a cualquiera de mis conocidos. Esa es la clase de misionero que deseo ser. Deberán enseñar a sus misioneros la manera de relacionarse con los miembros. Necesitan entender el impacto que pueden causar si son cordiales y amigables, si aman a las personas y quieren servirlas, y ganar el corazón de ellas, tal como enseñó Amón. Durante el periodo del COVID-19, habrá menos reuniones a las que se pueda asistir. Sin embargo, trabajando con el obispo y el consejo de barrio, se podría autorizar a los misioneros a que contacten a los miembros en nombre del obispo y del consejo de barrio para brindar aliento y apoyo a los miembros en todo momento. Enseñen a sus misioneros la forma de trabajar en armonía con los miembros del consejo de barrio. Invítenlos a convertirse en un recurso valioso en la obra de salvación y exaltación en los barrios y ramas donde sirvan. Por ejemplo, los misioneros pueden hacer una contribución importante a la obra de salvación y exaltación al trabajar junto a los miembros en el fortalecimiento de las personas que se hayan bautizado recientemente o que están tratando de regresar a la iglesia. Hemos aprendido que lo que más necesitan los miembros nuevos y los que regresan son las experiencias que fortalezcan su creencia en el Evangelio de Jesucristo y que les ayuden a forjar amistades con los miembros fieles. Eso ayudará a los miembros a permanecer en lo que el presidente Nelson llama la senda de los convenios. Como presidente de misión, se reunirá con el presidente de estaca mensualmente. El presidente de estaca podrá invitar a otras personas a esta reunión y usted podrá llevar a los líderes de zona. De vez en cuando, y con la tecnología, pueden incluir a todos los misioneros que trabajan en la estaca de vez en cuando. Esto aportará unidad a la obra en formas que recién hemos descubierto como resultado del brote del COVID-19. La estaca, bajo la dirección del presidente de estaca, se asegura que se capacite a los miembros de las presidencias del quórum de élderes y de la sociedad de socorro asignados a la obra misional. Los presidentes de estaca podrían invitar a los misioneros a la reunión para que impartan una lección de 15 minutos de manera virtual. La experiencia espiritual de enseñar con los misioneros contribuirá al establecimiento de relaciones entre miembros y misioneros. A nivel de barrio, las deliberaciones en cuanto a la obra misional se llevan a cabo en las reuniones de consejo de barrio bajo la dirección del obispo. Se realiza semanalmente un análisis breve e informal de coordinación misional. Dicho análisis puede llevarse a cabo a distancia o antes o después de las reuniones dominicales o, como dijo el elder Anderson, a través de mensajes. Lo dirige un miembro de la presidencia del quórum de élderes o el líder misional si se ha llamado. Asisten una integrante de la presidencia de la sociedad de socorro, los misioneros de barrio, un ayudante del quórum de presbíteros, un miembro de la presidencia de la clase de las mujeres jóvenes y de las jóvenes mayores asisten. Y los misioneros de tiempo completo. El propósito es coordinar y prepararse para ayudar a los miembros del barrio, incluso con las conversaciones en persona. A veces comparamos estas reuniones con las que se hacen durante un juego de baloncesto, en las que un entrenador da instrucciones a los jugadores, especialmente aquí en Norteamérica. No es una falta de respeto, pero tiene que ser algo muy corto para ayudar a los misioneros a entender la importancia de dichas reuniones. Ellos podrán ganarse el apoyo y la ayuda del quórum de élderes, de la sociedad de socorro, hombres y mujeres jóvenes, de un modo que resulte bendecida la obra misional en todos sus aspectos. La tercera forma en la que ustedes pueden edificar la iglesia es preparar a los misioneros para servir en el futuro como padres, madres, maestros y líderes de la iglesia. Sus misioneros son sus primeros y más importantes conversos. La función que ustedes desempeñan para ayudar a cada misionero en particular a obtener una conversión permanente y duradera va más allá de lo que pueden describir las palabras. El poder más sublime de una misión consiste en que aquellos que están sirviendo pasen mucho menos tiempo pensando en sí mismos y en sus metas personales mundanales. En el mejor de los casos, ellos llegan a entregarse a la adoración y el servicio a Jesucristo, conforme aprenden sus doctrinas y se esfuerzan por llevar la salvación y exaltación a sus hijos. Cuando los misioneros se vuelven parte del equipo misional, donde todo el éxito pertenece al Señor, porque Él ha establecido su iglesia, toda la misión es bendecida.
Cuando eso ocurre, los misioneros están en sintonía con el Espíritu. Cada uno de ustedes, en su función de líderes de misión, lograrán esto de diferentes maneras debido a las experiencias y los talentos singulares que ustedes aportan a este sagrado llamamiento. Independientemente de la forma en que ustedes aborden esta oportunidad, hagan hincapié en dos recursos que son esenciales para que puedan tener la clase de misión que he descrito. El primer recurso es las Escrituras que el Señor ha proporcionado para esta dispensación, en particular el Libro de Mormón. Y el segundo es Predicad mi Evangelio, que es la inspiración recibida del cielo para guiar a los misioneros en nuestros días. En el capítulo 5 de Predicad mi Evangelio leemos: el Libro de Mormón brinda evidencia potente de la divinidad de Cristo y es también una prueba de la restauración por medio del profeta José Smith. El profeta José enseñó que el Libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Muchos ya saben que el Elder Holland y yo tuvimos el gran privilegio de servir juntos bajo el presidente Marion D. Hanks en la misión británica hace casi 60 años. Él infundió en sus misioneros el amor por el Libro de Mormón. Uno de sus métodos consistía en que cada uno de nosotros leyéramos por lo menos 2 veces un ejemplar del Libro de Mormón que estuviera sin marcar. Durante la primera lectura debíamos encontrar y marcar en rojo todo lo que tuviera que ver con Jesucristo. En la segunda lectura debíamos marcar con otro color, yo utilicé el verde, las doctrinas y principios del Evangelio. Esa asignación me pareció fascinante, irresistible y edificante espiritualmente, en particular al leer y marcar las referencias del Salvador. No me sorprendió que el Elder Holland, en la página de agradecimiento de su trascendental libro, Cristo y el Nuevo Convenio, escribiera: también deseo agradecerle a mi presidente de misión, el Elder Marion D. Hanks, por ser el primero en darme a conocer la profundidad del Libro de Mormón y la majestuosidad de Cristo que se halla en él. Ahora compartiré con ustedes información que no se incluirá en el texto escrito ni en el video de esta presentación. Se relaciona con la preparación de los misioneros para su servicio futuro como padres, madres, maestros y líderes de la iglesia. En 2010, el Elder Kevin Pearson y el hermano Glenn Buckner, a pedido del Elder Elton Perry, llevaron a cabo una investigación sobre la pregunta: ¿cuál es el valor de un exmisionero? Luego de realizar una extensa investigación en los registros de miembros, obtuvieron las siguientes respuestas. 3/4 partes del total de presidentes de estaca son exmisioneros. 2/3 de todos los obispos y presidentes de quórum de élderes son exmisioneros. El 80% de todos los hombres de 19 a 30 años que están sellados en el templo son exmisioneros. Quienes se sellan en el templo tienen 1.5 más hijos que los que se casan fuera del templo. Si comparan a 2 varones jóvenes de 19 años, uno que sirva la misión y el otro no, verán una gran diferencia en su posteridad. 3 generaciones después, el joven que no sirve en una misión produce una posteridad de 0.8 miembros adultos activos de la iglesia. El joven que sirve en una misión produce una posteridad de 18 miembros adultos activos de la iglesia como promedio. La conclusión principal es la siguiente: servir en una misión de tiempo completo es esencial para el desarrollo del liderazgo futuro de la iglesia, para fomentar los matrimonios en el templo y producir familias multigeneracionales. Si bien las hermanas no tienen la misma obligación de los élderes de servir en una misión de tiempo completo, un estudio reciente demuestra que las hermanas que eligen servir al Señor en una misión de tiempo completo también alcanzan resultados similares a los que logran los élderes que han servido en misiones. Las hermanas que son exmisioneras evidencian una actividad en la iglesia más fuerte y por más tiempo, así como un mayor servicio en el liderazgo local de la iglesia que las hermanas que no han servido en una misión. Las hermanas exmisioneras tienen tasas más altas de matrimonio en el templo y menores índices de divorcio, tienen familias más grandes y muestran una mayor proporción de enviar hijos a la misión. Podemos concluir que las misiones de tiempo completo son esenciales para edificar la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, qué oportunidad increíble han recibido de ayudar al Señor a edificar la iglesia. Por su mano, ayudarán al Señor a establecer su iglesia.
Si ustedes y los misioneros hacen hincapié en los tres aspectos siguientes, la obra será bendecida enormemente. Ayuden al Señor a edificar su iglesia siguiendo las indicaciones del Espíritu. 2, trabajen con los miembros y los líderes de barrio y estaca. 3, preparen a los misioneros para su servicio futuro como padres y madres y como maestros y líderes de la iglesia. Hace muchos años tuve la oportunidad de expresar a la familia de mi presidente de misión lo que sentía acerca de la influencia de él. Compartí mis sentimientos de esta manera. Mi deuda es tan grande que apenas puedo hallar las palabras para expresar mi gratitud. Como nosotros servimos en Inglaterra, finalmente elegí citar las palabras que Winston Churchill empleó para describir a un gran contemporáneo suyo. Él encendió hogueras en faros que aún arden. Llamó con sonidos de trompeta, cuyos ecos siguen llamando a los soldados renuentes al campo. Es mi ruego que ustedes enciendan hogueras en faros espirituales, que ardan con resplandor en las vidas de sus misioneros, que ustedes emitan llamados de trompeta doctrinales que continúen resonando en el corazón y en la mente de sus misioneros a lo largo de sus vidas, y que ustedes sean bendecidos al avanzar para ayudar al Señor a edificar y establecer su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.